¿Es pecado fumar marihuana? Un gran interrogante que se ha presentado durante mucho tiempo, porque la palabra de Dios no habla literalmente de la marihuana, ¿cierto? No hay un versículo que diga la marihuana es pecado o fumaréis marihuana, no, nada de eso. Entonces nos deja a el estudio y a la escudriñar las escrituras para entender principios, para juzgar esta situación en cuanto a nuestra vida y nuestras decisiones, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable a Dios, lo que es desagradable a Dios. Entonces, vamos por lo primero. Uno, depende para su fin, medicinal o creativo, o recreativo, perdón. Bueno, vamos a ver primero un texto que es este, que dice, muchos pensarán que de pronto ya tienen una visión general, pero créanme que hoy se pueden sorprender. Dice, Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es muy importante porque aquí en el contexto se está hablando de hermanos que comían carne, ¿cierto? En una carnicería en Corinto, donde era un mismo lugar de adoración a falsos dioses y se sacrificaban esos animalitos y luego se vendía la carne. Y habían hermanos que iban a la carnicería y compraban, entonces otros decían, no, eso es pecado y se sentían mal y tristes por el hermano, ¿verdad? Entonces, acá sabemos que eso todo me es lícito, no es que todo sea lícito. ¿Sí? Es una expresión que se usa y hay que mirar el contexto, pero no todo es lícito. No es lícito robar a otro, ¿cierto? No es lícito golpear a otro, no es lícito desear la mujer del otro. Esas cosas no son lícitas. Pero en el contexto de estas cosas de conciencia, todo es lícito. O sea, todo lo que no está regulado por la palabra del Señor de una manera literal, ¿verdad? Entonces uno dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces Dios nos empieza a dar elementos para poder mirar si la marihuana es pecado o no. Uno, pero no todo conviene. ¿Trae algún bien fumar marihuana? Es lo que toda persona antes de consumir se debe preguntar. Porque muchas veces se fuma porque sí, de una manera básica, simple, y luego ay, vamos a investigar qué bienes tiene para justificar mi consumo. Y eso es hacer trampa. No, conviene es lo que usted tiene que pensar, o sea, trae algún bienestar. Dos, edifica, o sea, construye mi vida o la destruye. Construye cosas buenas para mí en mi mente o destruye. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Trae un bien a otros o solo lo pienso yo mismo? ¿Por qué es importante ver estas cosas, amados hermanos? Porque a veces hay personas que se entristecen en gran manera. Por ejemplo, hay muchos padres de familia que se entristecen de sobremanera cuando saben que sus hijos fuman marihuana. Y no solo sus padres, sus amigos, sus hermanos, sus parientes. Les da mucho dolor. Usted dice ahí, ninguno busque su propio bien. Usted tiene que buscar el bienestar de los demás. Si ama, es algo de pensar, algo que uno debe considerar en estos casos, ¿verdad? Como otro aspecto, Primera de Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Nos da otro elemento para las cosas de conciencia, otro elemento de juicio, para poder determinar si algo está bien o está mal. ¿Te domina? Ahora, ¿cuál es el gran dilema? Que a veces estas cosas, si trae algún bien, si construye, si trae bien a otros, si me domina, no lo respondemos nosotros mismos con nuestro propio entendimiento. Y decimos, sí, me trae bien, me ayuda a relajarme, me quita la ansiedad, porque la ansiedad es mala, me quita la depresión y es mala, me da más creatividad, y nos empezamos a contestar con nuestro propio criterio. No, eso construye porque me hace más creativo en la resolución de problemas. Trae bien a otros,
Sí, hay gente que, yo desde que me fumé mi porrito, estoy tranquilito y no molesto a nadie. Ah, entonces trae bien a otros. ¿Y lo domina? No, yo lo tengo totalmente controlado. Pero yo veo que usted para comer tiene que fumar, para dormir tiene que fumar, para hacer muchas cosas tiene que fumar o si no, se va a sentir muy incómodo. El problema es usar nuestra propia opinión para el juicio, cosa que puede fallar y no solo lo dice uno, sino lo dice, no solo lo digo yo, sino lo dice la Biblia, obviamente, primeramente, y lo dice la ciencia. La perspectiva del hombre es equivocada, por eso hay que buscar la ciencia y responder estos interrogantes conforme a la ciencia, ¿cierto? Por eso me encanta o me gusta mucho la frase a ciencia cierta, ¿verdad? Entonces miremos una perspectiva científica de esto para poder responder a estos interrogantes. Uno, el impacto en la salud mental y física. Dice, cito un estudio. Ya les voy a dar al final las referencias para que ustedes puedan consultarlos, leerlos. Numerosos estudios científicos han demostrado que el consumo de marihuana puede tener efectos negativos en la salud mental y física de una persona. Por ejemplo, puede aumentar el riesgo de trastornos psicóticos, problemas respiratorios y dificultades de memoria y concentración. No es un prejuicio, no es una opinión, es una perspectiva científica. Por eso usted tiene que determinar si va a consumir o no algo que hace estas cosas en usted. A no ser que sea necesario, ¿no? Porque también sabemos que la medicina es medicinal, la marihuana es medicinal y tiene un uso, sobre todo en pacientes con altos dolores crónicos y una esperanza de vida limitada. Ayudan a la depresión y ayudan pues a muchas cosas, pero son medidas extremas para situaciones extremas. Por eso nosotros no podemos usar la lógica de como es medicinal, pues démosle, pero lo necesita, no. Eso es como ir y comprar morfina a la droguería, e inyectársela porque es que es medicinal, la usan para el dolor. No, no es un buen elemento de juicio. Y esto es ciencia, mis amados hermanos. Tiene un potencial adictivo. Aunque no todas las personas que consumen marihuana se vuelven adictas, existe un potencial de adicción y eso es una realidad, especialmente con el uso frecuente y a largo plazo. Se convierte en una adicción, se convierte en una dependencia psíquica, psicológica, ¿cierto? En el cual la persona tiene que fumar. Por eso el que fuma marihuana, probablemente, en su mayoría de casos, fuma muy seguido, ¿verdad? Entonces dice, de nada me dejaré dominar. Hay un riesgo de perder uno libertad por fumar marihuana. Riesgos asociados con el consumo en la juventud. El consumo de marihuana durante la adolescencia puede tener efectos más graves debido al impacto en el desarrollo del cuerpo, del cerebro, lo que puede afectar la cognición, que es la forma de aprendizaje, la habilidad del aprendizaje que tiene una persona, la memoria y la función ejecutiva, o sea, de ejecutar las cosas, hacer las cosas. Por eso la persona que fuma marihuana, psicológicamente está comprobado que tiende a procrastinar, se llama, es decir, a aplazar sus metas, a dilatar las cosas, y son personas a veces muy talentosas, pero no terminan nada. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, son cosas científicas en las cuales les regalo la referencia para que puedan investigar más al respecto, leyendo documentos que son verídicos de instituciones y estudios serios acerca de la marihuana, porque nosotros no podemos determinar si algo construye o destruye solo con nuestro juicio, porque a nosotros nos parece, nos toca ir a la ciencia y para eso es la ciencia y por eso el Señor dice, Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Y eso es lo que pasa con una persona que no tiene ciencia. Que no es que la persona sea mala, no. Su alma, su identidad no es buena. ¿Por qué?
porque va a apresurarse a hacer cosas y va a pecar sin darse cuenta. Por eso en el versículo 3 dice la insensatez del hombre, la falta de ciencia, eso es insensatez. In, sin, in significa sin y sensatez significa conocimiento o ciencia. Sin ciencia, el hombre tuerce su camino. ¿Y qué pasa luego? Señor, ¿por qué tú haces tantas cosas malas en la humanidad? Ahora, ¿por qué tengo brotes psicóticos? ¿Por qué tengo una depresión extrema? Ahora, ¿por qué no me hallo? Te pusiste a fumar marihuana sin saber las consecuencias. ¿Sí? Te puedes volver un adicto, eres más tendiente a estos desequilibrios psiquiátricos, ¿cierto? Todas estas cosas, todos estos daños, y luego, Señor, ¿por qué? Y se irrita el corazón del hombre contra Dios, porque antes no buscó la ciencia. Por eso, amados hermanos, por más moda que sea, por más que este mundo tenga una corriente, una tendencia, nosotros debemos investigar, no ser simples, que todo lo que hagamos tengamos un conocimiento real de las cosas. Respuesta. El consumo de marihuana, como resumen de la respuesta, el consumo de marihuana es un acto pecaminoso debido a sus posibles consecuencias negativas para la salud y el bienestar. La ciencia también respalda los riesgos asociados con su uso. Si es necesario para guardar, sí, el bienestar de la vida, no es pecaminoso. Sencillo. Como toda medicina, yo no voy a tomar acetaminofén como un loco porque eso es medicinal, ¿cierto? Solo porque sabe rico, solo porque me hace sentir bien tomarlo y luego mis riñones van a estar dañados. Eso la gente no lo hace. Pero el tema con una sustancia que es una sustancia psicotrópica, psicoactiva, es que como hay estimulación, se busca. Pero tenemos que tratar muy bien nuestra conciencia y nuestras prácticas con sabiduría, inteligencia y buscando siempre la conveniencia y agradar al Señor en todas las cosas. Primera de Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, le destruirá. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuerpo, hermanos, hay que cuidarlo. Y nosotros no somos solo cuerpo, somos mente también, que es espiritual. Y corre un riesgo muy grande la mente del hombre cuando consume estas cosas de manera recreativa, hermanos. El hecho de que sea algo que no esté en la Biblia no quiere decir que no nos lleve al pecado, que no sea una especie de mal o que no pueda ser pecado hacerlo, manitos. Tenemos que determinar todas estas condiciones, no solo para el consumo de la marihuana, sino para cualquier decisión en nuestra vida que Dios no nos hable de una manera literal. ¿Listo? Así que, amados hermanos, esa es la respuesta corta, obviamente, como les digo, estamos dando respuestas que podamos dar rápidamente y darnos rápidamente, ¿cierto? Pero de una manera precisa y profunda, hermanitos. ¿Alguna pregunta de esta respuesta? Aló, aló. ¿Me Luciano, pueden te escuchar? escuchamos. ¿Desde qué ciudad nos hablas? No problema. Luciano, no te escuchas. Bueno, parece que se te dañó el micrófono. Listo, ya la escribes. Vamos a esperar la pregunta de nuestro hermano Luciano. Mientras tanto, hermanitos, cuidemos nuestra conciencia de que no sea influenciada por la corriente del mundo. Si la mayoría lo hace, está bien, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. No es un buen elemento de juicio las mayorías. Tenemos que tener un criterio propio y un criterio preciso, un criterio sabio y un criterio científico. ¿Qué es la ciencia? Es la comprobación de la causa y el efecto en cualquier acción. ¿Mm? Entonces, esa es esa es la conclusión de esta pregunta.
¿Listo? Menos que una pregunta, tal vez una referencia a que no nos embriaguemos. Eso se refiere al alcohol únicamente, no se refiere al alcohol únicamente, sino tal vez a cualquier sustancia que nuble el juicio. Excelente aporte de nuestro hermano Luciano. La embriaguez es cuando se nubla el juicio. La marihuana crea un estado de conciencia alto, ¿sí? Donde la persona, digamos, no pierde el juicio por la práctica, pero su consecuencia del consumo regular hace que sí llegue a la embriaguez. ¿Por qué? Porque se pierde el juicio en el sentido de que se empiezan a ver las cosas distorsionadas. Entonces aplica. Muy buen aporte de nuestro hermano Luciano. Repito su aporte. Ven, más que una pregunta, tal vez es una referencia a que no nos embriaguemos. Esto no se refiere solo al alcohol únicamente, sino tal vez a cualquier sustancia que nuble el juicio. Muy bien, correcto. Gracias, hermanita. Seguimos, estamos aprendiendo, ¿cierto? Qué bueno. Sigamos. 3. Manito. Hermanita, volvemos. Claro que sí. Es que había subido la mano, pero no la viste. Ah, qué Mi pena. hermanito, bueno, me queda claro que la marihuana en algunos casos no sería pecado, de resto sí. En el caso del cigarrillo, pues no, como no trae ningún beneficio, o sea, sí o sí es pecado. ¿Sería así? Eh, Podemos aplicar el mismo filtro a cualquier práctica, hermanita, de ese estilo. Entonces, ¿conviene? ¿Trae algún bien? Ojo, una cosa es un bien y otra cosa es la satisfacción momentánea. Todo pecado o la mayoría de pecados traen satisfacción momentánea. No quiere decir que eso sea un bien. Es que cuando fumo puedo ser más paciente. No. Entonces, no trae un bien. ¿Construye en mí, edifica en mí o en otros? Tampoco, ¿cierto? Me domina, ¿sí? El tabaco, cigarrillo, como lo conocemos, tiene un índice más alto de adicción que la misma heroína. Solo que es una sustancia legal, no mata tan rápido a la persona, entonces se pierde un poquito esa percepción porque pues, es una práctica muy común. Entonces sí, sería pecado, mis amados hermanos. Destruir el cuerpo es prácticamente atentar poniéndole más de 300 sustancias tóxicas al cuerpo por un placer momentáneo, alimentando la parte más instintiva del cerebro, más bien estimulándola, y ya entonces se pone en la balanza y como negocio, que es, así es la sabiduría, usted tiene que poner en la balanza, no trae un bien, no construye, no ayuda, me hace esclavo, entonces hay que no hacerlo. Y los que están en ello, nosotros, los demás hermanos, no debemos juzgarles, sino ayudarles a salir de una condición que probablemente ya sea la condición de esclavitud, lastimosamente. Entonces esa sería la respuesta, mi amada hermana. Listo, mi hermano.